¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, Alfonso. ¿Cómo andás, Jorge? Estoy bien, estoy muy bien. Contento, muy bien, porque ayer... Muy bien, sí, realmente. Costó por penales, muy anulado, pero hoy nos falta Diego. Yo creo que debe estar en el psicólogo porque debe haber visto el partido anoche. Y no se debe explicar todavía qué fue lo que pasó en el último minuto. ¿viste? Te confieso que no estaba viendo el partido. Estaba viendo el último capítulo de una serie que estoy mirando, Gambito de Dama, que es espectacular. ¿Te gustó? Dicen que es excelente. Mucho, mucho. Sí. Además, un argumento bárbaro con una actriz espectacular, que es mitad argentina. Sí. Y que uno piensa, un argumento por una serie que parte del ajedrez. Y vos decís, bueno, es fantástica. Qué complejo, es ¿no? Fantástica. Y sentí el cueterío. Sí. 2 veces. Una vez... Después me di cuenta, una vez fue cuando anularon el gol, la otra fue cuando se clasificó. Pero como hay mucha maldad en este país, muchas veces pienso que es la hinchada de Nacional porque ganó Nacional No y podía la de ser la de Peñarol, enfrente. y a veces al revés. Claro. Yo te digo que el offside no lo había visto cuando hizo el gol Dicen que del no lo equipo vio ecuatoriano, realmente no. Diego no va a estar con nosotros, pero seguramente va a estar el próximo martes. Ahora vamos a ir con Cecilia. Hoy va a ser un programa que vamos a estar abordando un tema que ha sido prácticamente único a lo largo del año 2020. Lo vamos a recordar así, ¿verdad? Que es el COVID-19. Vamos a estar hablando de muchas cosas que tienen que ver con nuevos elementos, porque la realidad es muy móvil, que hacen referencia a esta enfermedad, que además está produciendo una verdadera conmoción. En Europa es impresionante. Hoy en Inglaterra anunciaron que sábado y domingo todo cerrado. Bueno, ya saben, toque de queda a las 10 de la noche. Lo mismo en París, en Francia, concretamente. Lo mismo en España. En España se prohibieron, vean ustedes, las ceremonias religiosas en España. Y conectadas incluso con las fiestas tradicionales, con Navidad, con Nochebuena, ¿no? Para los creyentes. Es decir, una situación que ha ido creciendo. Sí, se han cerrado liceos, escuelas, de todo. Está en una marcha atrás tremenda, ¿no? En Estados Unidos el sello Warner anunció hoy que no va a estrenar películas en los cines, por lo menos en el futuro inmediato, y tal vez no retorne, que sus películas van a ser estrenadas vía streaming a través de HBO. Hay un gran lío, porque la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood no van a aceptar las películas de Warner como películas, sino que las considera telefilm y por lo tanto no van a ser candidatas al Oscar. Hay un lío importante porque los otros sellos productores de Hollywood también están pensando en una solución de esta naturaleza. Hoy estaba hablando en la radio una entrevista con Carlos Morelli, que es el director de una película uruguaya que se llama El Cumple, que ya se ha dado en Europa, en Alemania, y decía, no se puede dar más porque están todos los cines cerrados. Sí. Vamos a tener la alegría que se estrena en Uruguay, se estrena en el marco del Festival de Cinemateca y después se va a seguir dando en otras salas. Dice, pero en Europa no podemos tener esa alegría. Entre las cosas que vamos a tener hoy del COVID, Jorge, la semana pasada hablábamos de la etapa de Newsweek y el planteo del problema que está teniendo a priori Estados Unidos, porque hay una parte importante de los norteamericanos que en principio no piensan vacunarse. ¿Qué van a hacer los uruguayos? Es una pregunta muy importante que mucha gente se ha hecho. Podemos hablar con algunos de nuestros invitados qué porcentaje sería si nos necesario. ¿Vamos a vacunar o no nos vamos a vacunar? ¿Qué piensan los uruguayos? ¿Se van a vacunar? ¿No se van a vacunar? ¿Qué vas a hacer tú? Yo me voy a vacunar, pero al toque. ¿Sí? Estoy en el aeropuerto esperando que llegue. Pero claro. Sí, me voy a vacunar rápidamente. Yo voy a consultar con el médico. Esperemos llegar. Sí. Llegar a cuando esté la porque vacuna. no es obligatorio. Bueno, a mí me sorprendió. Hoy el presidente Alberto Fernández en Argentina anunció que a partir del 15 de diciembre están vacunando en Argentina. Se van a vacunar 300.000 personas, 5 millones de personas en enero y 5 millones de personas en febrero. Rusa, la vacuna, ¿no? Encuesta de Factum, fresquita, hecha ayer, 1000 uruguayos, una gran encuesta. Van a responder, ¿cuántos? Ya respondieron, Eduardo Botinelli nos va a dar los números.
¿Cuántos son los uruguayos que están dispuestos a darse la vacuna? ¿Cuántos van a esperar un determinado tiempo? ¿Cuántos creen que la vacuna realmente va a estar disponible en el corto plazo? Entre otros datos, en un ratito aquí en vivo con Eduardo Botinelli. Sí. Señor, es el gran tema, ¿no? Ya el caso Maradona quedó en una segunda... acá. Pero cuando prendés la televisión argentina es una novela, es como la película de María Belsunce, ¿no? Sí. María García Belsunce. No, es más complicado todavía. No, pero quiero decir, ese argumento ya está hecho, está ahí. Sí. Carmel, la película Carmel, serie, porque todo el tiempo están con el asunto de si hay responsables, si no hay responsables, si los médicos trataron bien a Maradona, si hubo omisión, qué papel cumplió la familia, los hijos que van apareciendo. Sí, acá y el se médico. ha pagado, en Buenos Aires no. El médico. El médico. Se calcula que pueden llegar a ser 11 las personas que se adjudiquen ser hijos de Maradona. Y hoy Menotti concedió un gran reportaje en La República de Italia, el diario, señalando muchísimas cosas sobre Maradona que no se habían dicho, muy inteligente como siempre Menotti. Dijo dos. Una, que a los 18 años Maradona, estando con él conversando, le manifestó que tenía la convicción de que nunca iba a ser feliz. Y segundo, que Menotti dijo que Maradona no llegó a ser Pelé. Nos vamos con Cecilia, nuestra compañera, que está en exteriores. Buenas noches Jorge, buenas noches Alfonso. Bueno, asimismo estoy aquí para dar un testimonio, para acercarles un testimonio que va a aportar a todo lo que vamos a estar hablando hoy a propósito del COVID-19, porque estamos con Magdalena Aviotti, alias Cookie. Ella fue una de las primeras en contagiarse de coronavirus, fue del núcleo de contagio de Carmela, recuerdan cuando estalló la pandemia en nuestro país allá por marzo. Ella es educadora, maestra de inicial. Tenía 49 años en ese momento, o sea que tampoco integraba los grupos de riesgo, no tuvo contacto directo con personas que ya estuvieran con el COVID positivo y sin embargo enfermó de todas maneras y realmente se le complicó su cuadro. Así que hoy vamos a compartir este testimonio para aportar un poco a esta toma de responsabilidad social a la que está llamando el gobierno. Lógicamente hoy temprano hablábamos con el inmunólogo Chavalgoiti en la radio, por ejemplo, y decía que en el 2021 la humanidad va a poder controlar este virus, tenerlo bajo control. Pero mientras tanto, la responsabilidad es de todos nosotros para frenar esta ola de contagio que realmente cada día presenta nuevos casos para los uruguayos y preocupa a todos como sociedad y a las autoridades. Así que en un ratito les vamos a acercar este testimonio. Estamos contigo en unos minutos entonces, Cecilia. Estamos recibiendo al doctor en Ciencias Biológicas, virólogo, Santiago Mirazo, para entrar ya en el tema de esta noche. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias por Bienvenido. la invitación. Muchas gracias. Bueno, hay sobre este virus un conocimiento mucho más profundo que el que se tenía de pronto hace algunas semanas atrás, ¿o hay más confusión a partir de la información que se tiene? El avance del conocimiento sobre este virus ha sido dramático en este periodo. Todavía hay muchísimas respuestas por saber, particularmente lo que es vinculado a la inmunidad que genera este virus, ¿sí? Ese es el gran cuello de botella para lograr intentar predecir qué lo que ocurre en los próximos meses, es saber, bueno, qué va a pasar con la inmunidad. Y eso asociado obviamente a las vacunas. Es más lo que sabemos de lo que no, en principio, sobre este patógeno, porque la capacidad científica se volcaron prácticamente toda al estudio de este virus de múltiples aspectos, epidemiológicos, bioquímicos, físico-químicos y hasta clínicos. Entonces sabemos muchísimo, pero aún nos falta saber cosas cruciales, importantes, entre ellas la inmunidad. Ahí está. Yo comentaba con Alfonso recién que el presidente argentino anunció que a partir del 15 de diciembre se van a vacunar 300.000 argentinos, en enero 5 millones y en febrero 5 millones. ¿Ya están en condiciones el 15 de diciembre para vacunar? Para que uno sea vacunado, ¿realmente están todas las seguridades planteadas? Las vacunas tienen varias fases, son 4 fases, y la tercera fase implica los estudios de seguridad y eficacia en grandes poblaciones. Esos estudios se acabaron de terminar recién para 3 de ellas.
Oxford, que está casi finalizando, Moderna y Pfizer. Respecto a la rusa, no está muy claro cuáles son los resultados finales de eficacia y seguridad. El sábado empiezan a vacunar en Rusia. Sí. Sí. El sábado. El sábado. ¿Y la Argentina va a ser la rusa? Argentina tiene dos caminos. Uno es la rusa y la otra tiene un acuerdo con Oxford AstraZeneca, que parte de la fase 3, que implica testear muchas poblaciones, diferentes etnias, diferentes edades, en zonas de alto endemismo de la enfermedad, como Argentina y Brasil. Está en ese plan Argentina también de la Oxford. Sí, pero en febrero, a partir de febrero. Eso Ahora es la rusa. Exacto. Entonces, luego de la fase 3, las vacunas solicitan una aprobación de emergencia ante las diferentes agencias sanitarias europeas y locales y la FDA de Estados Unidos. Esa aprobación va a llevar un tiempo, unos días hasta un mes, en el cual se evalúa toda la información, y eso no ha ocurrido para ninguna de las vacunas todavía. Ninguna agencia, salvo creo que en Inglaterra, Reino Unido ha dicho, bueno, sí, es la única, pero el resto están todas en fase de estudio, ver esa información, si realmente se da esa aprobación de emergencia. En general, la FDA es bastante reacia a dar aprobación de emergencia. En este caso creo que no tiene muchos caminos de salida, porque no pretende confundir la aprobación de una vacuna con razones comerciales detrás. Que eso genere un efecto negativo en la percepción de la gente respecto a las vacunas. Entonces, esa aprobación aún está en fase iniciándose. Un comité de expertos va a decir, bueno, esta vacuna cumple con los estándares necesarios para ser aprobadas de emergencia, que implica población seleccionada, implica una lupa sobre los vacunados mucho más grande que si fuera una aprobación normal que lleva entre 6 y 8 meses. Se está hablando de medicamentos ahora. Es decir, que además de la vacuna, a mitad de año habría medicamentos, Claro. Medicación. Lo que ocurre con la vacunación es que hay varias incógnitas, entre ellas cuánto dura la inmunidad, no sabemos, es una vacuna que recién se termina de desarrollar, entonces los vacunados más antiguos tienen 2 meses, 3 meses, entonces no lo sabemos. Y lo otro es que requiere 2 dosis, la mayoría de ellas, y requiere un porcentaje de vacunación importante. Hablamos de 50-60% de la población. Entonces, ir por ese camino hay que ir, pero mientras tanto va a haber que seguir con alguna otra herramienta, más allá de tapaboca y distanciamiento físico, que nos permite complementar ese periodo en el cual no toda la población va a estar vacunada. No va a ser inmediato, eso es claro. Entonces, mientras tanto, para bajar la carga de la enfermedad, necesitaremos herramientas físicas y farmacológicas. Claro. Gran Bretaña empieza también, o por lo menos lo anunció. Tiene la aprobación de la agencia de Gran Bretaña. Cuando habla de inmunidad, refiere uno, supongo, a lo que decía recién, que no sabemos por cuánto tiempo tiene el efecto. Y en cuanto a la inmunidad de los enfermos, también hay dudas sobre eso. Es decir, ¿quién estuvo enfermo? Hay un poco más de información. Digamos, las enfermedades respiratorias en general no tienden a generar mucha inmunidad. ¿Sí? De hecho, nos infectamos con coronavirus estacionales prácticamente todos los años. Influenza es otro ejemplo. Lo que hoy se sabe es que hay 2 tipos de respuesta inmune, una mediada por anticuerpos y otra mediada por otro sistema, otro conjunto de células del sistema inmune. Es una cuestión técnica. El anticuerpo decrece con el tiempo. ¿Sí? Al 5º, 6º mes decrece. Sin embargo, la otra perdura y genera una respuesta de memoria. Hasta hoy sabemos que por lo menos 6 o 8 meses tenemos una respuesta inmune de protección. Eso explica por qué los casos de reinfección son anecdóticos en el mundo, si hay 7 o 8 casos confirmados de reinfección. Entonces, si es ese tiempo, las vacunas en general generan una protección más duradera que la infección natural. Pero no sabemos cuánto es. Entonces, los escenarios son vacunación 2 dosis y protección permanente o por varios años, o vacunación 2 dosis y un booster, es decir, una repetición al año para reforzar la inmunidad. No lo sabemos, no lo tenemos claro. Ha salido, bueno, usted sabrá mucho más que nosotros, estará al todo el tiempo, mucha información en el mundo y mucha especulación. La pregunta un poco hacía Jorge al principio, ¿se sabe más? Si se sabe menos. Una de las cosas que se ha dicho, incluso a nivel internacional, es que hay una probabilidad cierta de que quienes están vacunados contra la gripe tengan mayor protección que los que no están vacunados. ¿Qué se sabe de eso en realidad? ¿Respecto a la gripe o respecto al SARS-CoV-2? No,
los que están vacunados contra la gripe, la vacuna que se da acá, por ejemplo, Sí. tienen una mayor protección respecto al coronavirus. No, eso no está demostrado. No tiene mucho fundamento científico, digamos, porque son dos virus completamente distintos, generan una respuesta inmune completamente distinta contra anticuerpos, generan anticuerpos que no se cruzan. Digamos, los anticuerpos que se generan contra la influenza no son capaces de inhibir la infección por SARS-CoV-2 y viceversa. Lo que sí hay, o se sugirió en un momento con la vacuna, la BCG, que podría haber un También se ha efecto hablado de de eso. protección, pero es cierto que evidencia clara, certera, no tenemos ninguna. No tenemos ninguna respecto a esa pregunta. Sabemos que a través de la saliva se transmite el virus, ¿verdad? Sí. A través de las lágrimas, No. no. Si ocurre, es muy improbable. Es muy improbable. La fuente de contagio está en secreciones oronasales, ¿sí? Nariz y boca, sea por gotículas o sea por aerosoles, ¿sí? Que son partículas mucho más pequeñas que viajan más distancia. Las dos vías de contagio son paralelas, no son excluyentes, pero son las dos principales vías de contagio y la ruta fecal-oral, que se había comentado en un momento, tampoco se ha demostrado que sea una vía importante de contagio para este virus en particular. Es decir, el semen, por ejemplo, que había un signo de interrogación, ¿ya hay respuesta para eso? No está demostrado. No está demostrado. Es decir, sigue el signo de interrogación. No, exacto. Es Es imposible, digamos, hacer una afirmación sin la demostración realizada, digamos. No hay casos, no está demostrado, no significa que no pueda ocurrir. Claro, claro. No claro. significa, no es la vía más frecuente de contagio. El contacto con lugares que haya tocado a alguien enfermo, que tanto se habló al principio, una mesa, un pasamanos, eso Los es zapatos. bastante frecuente también. Es poco probable. Es poco probable. Los zapatos, como decía Jorge, que Es mucho- poco probable. Las superficies inanimadas, el contacto y el contagio trae el contacto, es poco probable. Incluso con cargas virales altas, digamos, con buena cantidad de virus, uno estornuda, por ejemplo, en un pestillo, para ser gráfico, aún así, la supervivencia del virus en superficies y sometidas a un ambiente no controlado, como puede ser un ambiente controlado a que no sea de laboratorio, en general tiende a disminuir mucho la carga viral bastante rápidamente, sobre todo un virus bastante lábil como este. Entonces, es poco probable realmente contagiarse con superficies inanimadas. Nada de aire acondicionado. No, Nada. nada. Sobre todo en ambientes Es compartidos. decir, cuando digo nada, es no utilizar el aire acondicionado. Ni en el auto, ni en nuestra casa. Bueno, ahí volvemos al concepto de la burbuja que está Santos hablando, digamos. En ambientes familiares, obviamente el aire acondicionado es un factor que dispersa las gotículas, dispersa los aerosoles a mayor velocidad y mayor distancia. Entonces, fuera de una burbuja, por ejemplo, una reunión laboral con personas de diferentes, que provengan de diferentes lugares, Sí. el aire acondicionado no. No, es un factor de riesgo para provocar un clúster de casos. Ahora, un ambiente familiar en el cual uno tiene una burbuja de contactos, 4 o 5 familiares, y uno quiere prender el aire acondicionado en esa circunstancia, implica que si aparece un caso, va a ser rápidamente aislado por ese núcleo familiar. El problema es cuando ocurre en supermercados, en centros comerciales, en reuniones. Oficinas personales que utiliza una sola persona. Estudios, nosotros que estamos, estudios de radio con 2 personas. Claro. Ahí, Ahí no tiene mayor riesgo el uso y de ventana aire abierta, acondicionado. además. Y ventana todavía. abierta. Lo que sí se contraindica es el uso de aire en reuniones o contactos de personas de diferentes burbujas, lo que se habla. Se desaconseja eso, se desaconseja las ventanas cerradas y obviamente se desaconseja el uso de mate compartido. Hace poquitos días la revista Nature publicó una lista de los lugares más peligrosos. Un estudio mundial. Y entre los 2 o 3 lugares estaban los gimnasios. Hay mucho enojo en alguna gente de los gimnasios, pero es un lugar de alto probable contagio, pregunto, y la transpiración y todo eso, ¿qué papel juega? ¿No? Sí, es uno de los lugares de mayor riesgo. Se ha publicado hace muy poquito un trabajo de Christian Drosten, que es un alemán que ha liderado junto con Merkel la lucha contra la pandemia en Alemania, cual demuestra claramente que un foco en un gimnasio fue en Alemania, sí, no podemos hacer extrapolaciones hacia Uruguay, pero en Alemania ese gimnasio generó un brote a nivel comunitario bastante importante. Entonces, el GACH y el MSP tienen información respecto a la cantidad de brotes que ocurren en este tipo de centros y eso va en línea con las medidas que se han
que se han tomado, que no solamente implica gimnasios, implica estadios pequeños deportivos absolutamente cerrados. Entonces, esos lugares son claramente un foco de posible contagio. Más que nada es porque si se genera un clúster de casos ahí, un grupo de casos, es dificultoso el rastreo. Es dificultoso el rastreo. Es muy probable por el contacto, la cercanía física, es muy difícil en un gimnasio que haya más de 2 metros entre aparato y aparato, por ejemplo, o entre persona y persona. Eso facilita el contacto, facilita el contagio. Además, hay mucha gente, eso genera un clúster que es muy difícil de seguir. La transpiración puede... La transpiración en sí misma no, pero sí la secreción constante de secreciones orofaringeas y nasales, y no tanto la transpiración. No se transmite por vía de transpiración. Es más el contacto estrecho. El análogamente son los boliches. Otro lugar que me llamó la atención era lugares para llevar comida, para comida rápida. Sí, eso tiene que ver más que nada con la manipulación Claro. de alimentos, tiene que ver con la cocina, con prácticas no saludables de Un par de manufactura. minutos en el horno, dicen. Poner la comida, aunque venga caliente, un par de minutos en el horno. Eso es una práctica saludable. Es una práctica saludable. Si bien volvemos a lo mismo, es poco probable la transmisión a través del alimento, sí es un efecto acumulativo. Claro. Sí, es un efecto acumulativo de entrada y salida de personal de la cadena de comidas, de clientes. Eso hace que el flujo de personas sea alto y puede generar un riesgo. A través de la comida en sí es poco probable, pero con ese tipo de prácticas el riesgo se reduce prácticamente a cero porque es un virus que con el calor se elimina rápidamente. Ahí está. ¿Qué pronóstico tiene usted con respecto al virus aquí en nuestro país? Se está hablando de cifras, algunas que aparecen como desmesuradas, pero no tengo la autoridad para calificarlas de esa manera. ¿Qué pronóstico que de alguna manera entre ustedes, entre los científicos, están haciendo sobre el proceso que puede tener el virus en el Uruguay? Bien, Jorge, primero un pequeño contexto de la situación actual. Sí. Estamos en un contexto de epidemia acelerada, eso claro, en etapa en crecimiento exponencial. Muchas veces la palabra exponencial genera miedo, genera alarma, pero básicamente es un comportamiento esperable para todas las infecciones respiratorias que han ocurrido en la historia de la humanidad. Todas han tenido un crecimiento exponencial, en una etapa de amarillo con posibilidad de entrar a naranja en los próximos 15 días, si el tiempo de duplicación de casos se mantiene como está. Duplicación de casos significa que si yo tengo 200 casos, 238 se detectaron hoy, en 15 días voy a tener 460. ¿Sí? No me gusta. Yo Son que no sé números- nada. son números Yo no sé feos. nada, pero no me gusta. Son números feos. Sí. Entonces, eso es una tendencia, ¿sí? Que se puede revertir con medidas, ¿sí? Evidentemente algo pasó en Uruguay en el último mes y medio, 2 meses, respecto a la pérdida de la percepción de riesgo. Algo cambió, que hizo que esa curva se empezara a disparar, normalmente como se dispararía cualquier tipo de enfermedad respiratoria sin medida de restricción. ¿Sí? Entonces, lo que va a ocurrir, uno puede esperar que ocurra, es que esto se va a agravar un tiempo y veremos en 20 días, que son 2 ciclos, digamos, de incubación de la enfermedad, ¿sí? Son 7 días, 7 días, son 20 días, veremos qué efecto tuvieron las medidas que se acaban de tomar ayer y esperemos también efecto a partir de la sociedad respecto a las medidas de ayer. Es decir, las medidas de ayer generan un efecto en la sociedad en cuanto a volver a tener esa percepción de riesgo. O sea, se va a agravar un poco más, va a depender del efecto de las medidas, de dónde lleguemos. Apenas llegue la vacuna, ¿usted se va a vacunar? Si por mí fuera, sí. Va a haber un plan de vacunación que implicará Es su personal de decisión. salud. Solamente su decisión. Sí, claro. Imaginemos. Sí. Es su decisión. Absolutamente. Viene la vacuna. Sea cual sea, Absolutamente. Si la comisión de expertos del GACH y el MSP dice esta vacuna es segura y es eficaz, yo me la doy. eso es importante. Vamos a tener algo de eso más adelante aquí, con números y un estudio que he realizado para periodistas, gente especializada. Y es una pregunta que yo le decía a Alfonso, y Alfonso me decía, sí, yo de primera. Sí. Sí. Si hay un aval
la comisión que lo está estudiando, de prestigiosísimos científicos y médicos, con ese aval yo me la doy. Y se la doy a mi padre, que tiene más de 70 años. Quienes tienen padecimientos previos como, no sé, hipertensión, diabetes, igual que también se la den o tiene que hacer... Es que esa gente va a ser parte de la primera línea de vacunación. Ajá. Población anciana y población de riesgo con comorbilidades. Tienen más beneficios, pronóstico de beneficios que de riesgos. Si el Comité Internacional que estudia la vacunación dice lo que dicen los estudios científicos de esta vacuna es así, sí. Sí, el efecto positivo de la vacunación sobre las comorbilidades y el riesgo de COVID complicado es mucho mayor. Contrariamente, los niños, uno tiende a pensar que quedarán para el final de la cola, porque son los que menos riesgo, son los que menos la transmiten, ¿sí? Entonces, personal de salud, personas con comorbilidades, y en función de la circulación comunitaria del virus que tengamos en ese momento, si es baja, se verá con tiempo a quién vacunar, y si es alta, va a haber que empezar a vacunar de forma más acelerada. ¿Hay alguna explicación para que haya bajado la franja etaria de la gente que...? Porque esto empezó en Europa, ¿eh? Ya los niños ya no son invulnerables, Sí. y los jóvenes menos. Anteayer había un joven de 26 años, otro de 28 y otro de 30 en CTI aquí en Uruguay. Sí. ¿Hay algo que pasó? Porque eso no ocurría en general. Se pensaba que el virus atacaba fundamentalmente de los 60 o 65 para arriba, ¿no? Eso sigue siendo así. Eso sigue siendo así. Mayormente las personas, digamos, que pueden sufrir un COVID complicado son mayores de 60 años y con comorbilidades. Eso sigue siendo así. Y la mayoría de los lamentables fallecidos son pacientes con ancianos o con comorbilidades. Lo que ocurre es cuando uno aumenta el número de casos, empiezan a aparecer excepciones, ¿sí? Que uno no veía cuando el N era reducido. ¿Sí? Es decir, si yo tengo de 100 casos, tengo 2 que son jóvenes y 98 que son ancianos, si yo llego a los 100 casos, voy a ver esos 2 casos de jóvenes. Si no llego, nunca los voy a ver, una cuestión probabilística. Entonces empezamos a ver cosas de que nos dicen, bueno, el número de casos que estamos viendo es elevado. La cepa viral que circula hoy no es más patogénica que la que circulaba en marzo-abril. Es otra cepa, es distinta, pero no tiene ninguna implicancia en la patogenicidad. Es decir, en eso no cambió. No es que las personas se infecten jóvenes o más graves porque es otra cepa. No. Lo que ocurre es que, como toda epidemia, al principio hay una etapa de susto, entre comillas, o incertidumbre, en el cual las personas mayores tienden a retraerse, ¿sí? En sus domicilios. No salir. Cuidarse. Y eso aún se mantiene un poco más, o se mantenía hasta hace ¿Y es bueno eso? Desde el punto de vista de la infección, sí. Ahora está el otro aspecto psicológico que no voy a entrar porque no me compete, que también hay que considerar, claramente. Sí. Entonces... que dicen que está dejando consecuencias graves. Consecuencias graves. Sí. Como decía un geriatra, y me pareció fenomenal, no se van a morir de COVID, pero se van a morir de quietud. Sí, claro. Y es real. Sí. Eso hay que atacarlo también. Los psiquiatras dicen que tienen colas de personas Sí, en este momento. Y operaciones que se han postergado y que se han suspendido. Entonces, las epidemias, cuando uno abre, como se abrió la economía, la empujan las personas jóvenes. No me refiero a adolescentes, personas económicamente activas, que son las que empujan. Entonces, se ve un crecimiento de casos en población joven que se va a trasladar inevitablemente a las personas ancianas, y el número de casos de STI va a empezar a aumentar. Pero los jóvenes tienen que ver con el comportamiento también, porque Jorge ponía el ejemplo, en Europa uno veía que sigue la televisión europea todos los días, era tremendo. Sí. El comportamiento era tremendo. Es Sí, decir, sí. La ignorancia Sí. absoluta Descreimiento, del riesgo propio y del riesgo de terceros. Y un cierto comportamiento muy egoísta también, ¿no? Sí, claro. Y lo que hablamos hoy con el rajamiento de las medidas a nivel de gimnasios, no algunos, no digo todos, pero básicamente a nivel social, laboral, sus contactos sociales, sus salidas a comer. Hubo un relajamiento ahí general, Sí. sin, digamos, estigmatizar a ninguna actividad, pero claramente lo hubo que explica este crecimiento de casos que hemos tenido este último mes y pico. Una última pregunta. Tengo personas conocidas que contrajeron el virus. Algunas de ellas no sintieron absolutamente nada. Pero hay 2, en especial una,
que ya pasó el periodo, el proceso, ya salió del CTI, ya le dieron el alta, pero la está pasando muy mal. Tiene problemas musculares, tiene problemas para caminar. Por ejemplo, camina media cuadra y ya los músculos no le responden. Sí. Está haciendo, por supuesto, no sé si masajes o ejercicios, no sé qué aplicaciones, no sé qué, pero no mejora. ¿Deja secuelas en algunos casos esta enfermedad? Se ha demostrado, eso es un aspecto bien médico que yo voy a rozar, obviamente porque no soy médico, soy virólogo. Hay sí evidencias de que el COVID deja secuelas en el corto o mediano plazo a nivel respiratorio, a nivel muscular, incluso en la memoria. A nivel neurológico, a nivel de diferentes órganos, que se le ha puesto un nombre también respecto al COVID a largo plazo, una cosa similar, pero sí tiene. Se ha demostrado que tiene, se está viendo cada vez más frecuentemente y es una de las características de este virus que con los otros hermanos que hemos visto antes, no. Estas secuelas que deja este coronavirus 2, o SARS-CoV-2, es una particularidad de él y no compartida por los otros patógenos. Entonces implica lo que es la evolución de los virus en la historia y los que van a venir. Sí, exactamente. Es decir, que esperamos más pandemias en el futuro. Es esperable. Es esperable. Es esperable. Doctor Santiago Mirazo, doctor en Ciencias Biológicas, virólogo, gracias por acompañarnos. Nos quedaron, como siempre, Sí, lo decimos. vamos a seguir. Sí, vamos Porque a seguir tenemos sobre este tema. Una mujer que Sí, estuvo sí, exactamente. enferma, y tenemos otros especialistas y tenemos la encuesta de Factum. Exactamente. Tenemos de todo. En un ratito va a estar con nosotros aquí en estudio Jacqueline Ponzo, que es magíster en epidemiología, presidente de la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar, docente. Seguimos adelante. Señores, seguimos adelante. Nos vamos con Cecilia, que le habíamos prometido que en pocos minutos íbamos a estar con ella. Cecilia tiene uno de los puntos más interesantes de esta noche aquí en nuestro programa. Cecilia. Jorge, estamos ahí contigo. Bueno, justamente les contábamos hoy al inicio que íbamos a compartir con todos los televidentes un testimonio de una de las primeras personas que estuvo con la enfermedad del coronavirus en nuestro país. Ella es Magdalena Aviotti, alias Cookie, porque todo el mundo la conoce por Cookie. Es maestra de inicial y bueno, de aquel casamiento que fue el que detonó o el que hizo irrumpir la pandemia en nuestro país y del cual surgieron varios contactos. Bueno, ella en su lugar de trabajo convivía con personas que habían asistido a ese casamiento y por allí se dio el contagio. Magdalena, gracias por estar con nosotros, gracias por prestar tu testimonio. Sabemos que tu interés en hacerlo es llamar un poco a la responsabilidad social, pero antes queremos saber cómo se dio, cómo te enteraste, cuáles fueron esos primeros síntomas que después derivaron en un diagnóstico de COVID-19. Hola Cecilia, ¿cómo estás? La verdad que primero nunca pensé que me iba a pasar, menos en marzo. Y bueno, me enteré el lunes de que bueno, había personas que trabajaban conmigo ese lunes 16 de marzo, que había una persona de mi trabajo que tenía. Y la verdad que como no tengo contacto, si bien trabaja en mi sector, pero no contacto estrecho, directo, ni en mi clase, ni nada, nunca se me ocurrió que yo iba a tener. Pero bueno, el martes, los primeros síntomas que te puedo decir, un poquito destemplado, o sea que X, y un poquito de picazón de garganta, que tampoco, si hubiera sido en otra ocasión, no le hubiera dado ni trascendencia, pero tomé un poco de conciencia porque sabía que bueno, que mi trabajo había habido, pero más nada, recién tuve fiebre la madrugada como que te diga del jueves, eso había sido un lunes, bueno, la madrugada del jueves. De todas formas, allí tú decidiste recluirte un poco con esa picazón de garganta sabiendo que había casos alrededor. Fue muy difícil porque en realidad, bueno, mi mamá falleció ese lunes 16 y el martes 17 era el entierro. Y previendo todo eso, el mismo lunes, habiéndonos enterado de este caso en mi colegio, bueno, mis hermanos y yo tomamos la decisión de pedirle a la gente que no fuera, que yo no tenía síntomas y no sabía,
pero que nos parecía súper responsable y prudente que no viniera nadie. Tengo familiares en el interior del país, íntimos amigos, y bueno, preferimos que nadie viniera, o sea que nos aislamos y preferimos que no viniera mucha gente. Yo ya por las dudas usé tapabocas sin saber qué iba a tener. La verdad que sí, fue muy duro al principio. O sea que coincidió, que en tu caso coincidió el duelo con el desarrollo de la enfermedad, una enfermedad que era nueva para nosotros. No es lo mismo contagiarse de coronavirus ahora, que uno ya tiene más el panorama, qué es lo que hay que hacer, que en ese momento, que me imagino la incertidumbre y la angustia que generaría. ¿Cuándo te empezaste a sentir realmente mal? Sí, era muy raro todo. A sentirme mal, te diré que el jueves ese, que no me acuerdo ahora si era, 20, yo qué sé, por ahí. Pero mal, el 21, sábado. Fue muy como repentino, de golpe me fui a bañar y de golpe me empezó a faltar el aire. Pero fue súper rápido todo el proceso, no es que empecé, días tras días mal, no, fue de golpe. De la picazón de garganta pasé a no poder respirar. Y ya ese mismo sábado ya estaban los tanques de oxígeno en mi casa. La verdad que actuaron rapidísimo de mi prestador de salud, me reaccionaron rapidísimo. Y le ¿Te internaron por unas horas también porque tenías taquicardia? ¿Cómo te sentías? ¿Mucho dolor en el cuerpo, debilidad? ¿Cómo fue ese empeoramiento tan vertiginoso? Bueno, el sábado, ya te digo, me trajeron los tanques de oxígeno y ya me venían sacando sangre, ni siquiera tenía todavía el resultado oficial de COVID positivo, pero ya con los análisis de sangre y todo me dijeron, mirá, esto es seguro COVID positivo, no necesitamos el test positivo oficial, el hisopado para saberlo. Demoró mucho en aquel momento, había mucha demanda, en venir a hacérmelo y en darme el resultado. Y de hecho el resultado llegó después de la internación, bastante después. Y bueno, nada, como me estaban controlando, en un momento me dijeron que realmente me necesitaban internar porque empeoraba cada día la saturación, cada día las taquicardias y que no me podía. Fue un domingo de noche que me llamaron para decir que la ambulancia me estaba viniendo a buscar. Y resolver qué pasa con los hijos, cómo organizo mi vida, además del miedo que me imagino que uno siente. Sí, fue horrible un domingo de noche y te están yendo a buscar, te tenés que ir y no, ¿cómo me tengo que ir? Están mis hijos acá y no, bueno, la ambulancia va a esperar a que resuelvas qué haces con tus hijos, si alguien se los lleva o si alguien va a tu casa, pero te tenés que ir, no te puedes quedar en tu casa. Y bueno, así fue, que me llevaron y me hicieron todos los estudios que me tenían que hacer y bueno, estuve un día internada y resolvieron que si bien estaba en un estado severo, el prestador de salud que tenía era buenísimo, los controles que tenía eran buenísimos en mi casa, eran mejor en aquel momento estar en mi casa que en aquel momento estar internada y que se podía seguir, como quien dice, una internación intermedia domiciliaria en mi casa, ya que venían más de una vez al día y me hacían todos los controles acá y tenía los tanques ya en mi casa. ¿Tu cuarto pasó a ser como una habitación de hospital o de sanatorio, nivel intermedio? ¿Cuánto tiempo o cuántos días estuviste sintiéndote que no sabías si tu organismo ibas a poder superar esa situación? Una semana entera, 24 horas de oxígeno. Y tuve 12 días en cama entero con fiebre. Y recuperarme me costó mucho. Y 100%, te diré que mucho más de un mes. Pero salir de esa situación de crisis, te diré que más de 15 días. Completa, más de 15 días. ¿En algún momento te pasó por la cabeza que no lo ibas a poder resistir o atravesar? Me pasó que pensé que no sabía si iba a volver a ser la misma, si me iba a volver a ser yo, si iba a volver a tener energía para volver a andar como era yo, porque la verdad que en ese momento no me podía levantar de la cama, me tenían que llevar al baño, prácticamente no comía, bajé 7 kilos en 10 días, dormía todo el día. Era muy difícil y pensás que nunca vas a volver a ser tú otra vez. Te tocó vivir todo esto en bastante soledad, ¿no? Acá estaban tus hijos que te ayudaron, pero también de lejos. En ese momento no se te querían acercar mucho. ¿Cómo se vive una situación de crisis de salud fuerte, preocupante, agravada en soledad?
Fue dura, fue triste, ya te digo, porque fue junto con la pérdida de mi mamá. Mis hermanos, todos en cuarentena también. Bueno, una hermana mía se contagió, muy leve, fue la única. Aparte vive en el interior, en Minas. Y fue en plena cuarentena prácticamente oficial, si bien no fue obligatoria. Fue cuando se cerró todo, que se bajó cortina, ese lunes 16, ese mes y algo, hasta Semana Santa, ese domingo de Semana Santa. Fue durísimo, la verdad que fue muy duro. Y sí, tengo un recuerdo muy triste de toda esa etapa y por eso a veces pienso ahora que como si a veces la gente se olvidó de lo que pasamos, no solo por mí, porque yo, bueno, fue un momento triste físico y de repente emocional, pero hay gente que perdió familiares, pasó por momentos duros económicos que todavía le pesan y por muchas cosas más. Y entonces que no hay que olvidarse de todo lo que hemos pasado, ¿no? Hay gente que pasó mucho peor y perdió mucho más cosas que yo. Y me parece que no hay que olvidarse de eso porque hoy en día el Uruguay se habla de solidaridad, por ejemplo, y yo vi todo ese proceso de Canasta Subí, de las ollas, de todo lo que la gente, el esfuerzo que hizo la gente por los demás, en muchísimos ámbitos, a todo nivel, no solo de gobierno, el esfuerzo en todos los trabajos, en personas, en un vecino, en todo. Y ahora pensás, ¿dónde quedó esa solidaridad? Porque cuidarse hoy en día también es ser solidario. Dejar de hacer un cumpleaños, dejar de ir a una reunión, dejar de hacer otra, eso también es solidaridad. Entonces me pregunto, ¿qué pasó cuando hablamos de que el uruguayo es re solidario? Es verdad, lo somos. Pero también esto es ser solidario, en acordarnos de lo que pasamos para tratar de que no se vuelva esto, en pensar en todas las personas que sufrieron, física, emocionalmente y económicamente. Me parece que es re importante acordarse de todo eso. Me comentaba fuera de cámara que te sorprendía ver cómo para algunas personas la pandemia es ponerse el tapaboca para ir al súper y para entrar a una farmacia o algún local comercial y nada más. ¿Seguís viendo esa actitud en los alrededores, en tus entornos y lo ves con esta preocupación? Sí, a mí me llama la atención que hay mucha gente que lo vive con mucha responsabilidad y estamos todo el día machacando, bueno, desde mi labor como maestra. Y se trabaja muchísimo con los chicos y bueno, con los padres desde otro lugar. Y hay gente que se pone el tapabocas para entrar a la farmacia, al supermercado, porque es su obligación, pero después sigue la vida como si nada. Ni se acuerda casi que de la nueva normalidad. O te dice, ay, la nueva normalidad, pero para entrar al banco y esas cosas que te digo. Pero después, su agenda es como antes de la pandemia. Me llama la atención realmente. Magdalena, ¿tenés alguna secuela todavía de haber atravesado esta crisis del COVID? Tengo algunas, sí. Te iba a decir algunas graciosas, pero no. Además las que se notan. Además las que se ven. Sí, sabés que algunas cosas de memoria me quedan, por ejemplo. Nombres, por ejemplo, de personas, nombres de cosas, a veces no me salen. Me quiero acordar y me cuesta, y al rato te quiero decir un nombre y me cuesta, y al rato me vuelve la vista en un momento. Un día, bueno, esos días que estaba que dormía, y de repente un día agarré el celular, porque bueno, me costaba contestar mensajes, leía, pero la verdad que no me daba el físico ni me cansaba mucho, y de golpe no veía. Prácticamente no veía y me costó bastante recuperar la vista, las letras chiquitas, por decirte. La gente dice, ay, no, la presbicia no era eso. Hay gente que, no sé, bueno, que dice que las medicaciones que tomé dejaban un poco de secuelas y lo recuperé prácticamente. La vista lo recuperé casi todo. Y lo de la memoria, a veces tengo un poco de más baches que otras, pero bueno, ahí estamos. Se viene recuperando. Sí. Magdalena, 1.000.000 de gracias por tu testimonio. Creo que es muy valioso en este momento. Sabíamos que te daba vergüenza salir en cámara, pero es muy valioso compartir este tipo de vivencias para ir tomando conciencia. Gracias de verdad. A ustedes por venir y bueno, ojalá que entre todos podamos hacer un poco mejor esto. Y ahora que se viene el verano, las fiestas y todo el mundo lo repite y todo el mundo... pero después se olvidan y se asustan cuando salen los números. Todo el mundo, ay, ¿cuántos casos hubo hoy? Y después seguimos la vida como si nada. Y también otra cosa que lo hablamos fuera de cámara, que me parece importante,
que solo se miran los números de los casos que hay en CTI. Y si bien son importantísimos y esa gente pasa mal, hay mucha gente que no está en CTI y está en intermedio que también está pasándola muy mal y no se computan esos números. Y son mucha gente que no es solo una gripe y un resfrío. Hay gente que la pasa muy mal y los contactos de toda esa gente y la cadena de toda esa gente y todo lo que hay atrás de esa gente que pasa mal y toda la gente que está atrás para que esa gente se mejore y toda esa familia que está atrás es importante en tenerla en cuenta. Me parece que eso es importante también. También, muchísimas gracias, porque es verdad, hay una zona entre los asintomáticos y los que están en CTI. Hay una masa de gente bien importante y muchas de esas personas la pasan mal como la pasó mal Magdalena, y hoy nos compartió su testimonio para poder, bueno, traer un poquito más de responsabilidad y de luz a esta situación. Jorge, Alfonso, vuelvo con ustedes después de como les digo, de esta historia que nos conmueve, como para vivirlo, ponerle cara a las personas que la han pasado mal con 49 años, fuera de los grupos de riesgo. Sí, yo le agradecería muchísimo desde aquí, pienso que Alfonso también y todos, por la sinceridad y la claridad con que Magdalena planteó cómo fue su proceso. Tremendo testimonio. Porque se habla muy poco o se habla menos, ¿verdad? Es decir, lo que decía Magdalena, se habla del CTI, de cuidados intermedios, ¿no? Pero no se habla del proceso, muchas veces, o por lo menos lo suficiente. Creo yo que ignoro mucho de estas cosas, pero ¿verdad? Tremendo testimonio. Pero el proceso de la enfermedad puede ser muy complicado. Hay que temerle a esa es mi opinión. Hay quienes niegan eso, tendrán sus razones, sí, pero hay que respetarlo. Valiosísimo testimonio. Sí, sí. 2 apuntes. Hoy, 238 casos. Sí. 238 casos. Y una fecha que para muchos, incluso, ha pasado desapercibida. Hoy es el Día Internacional del Médico. Exactamente. El otro día, cuando hablábamos de dónde quedaron los aplausos, bueno, hoy es el Día Internacional del Médico. Todos aquellos que están en la primera fila. Sí. Hoy son médicos todos, ¿no? Hasta los enfermeros, todo el personal que está trabajando fuertemente alrededor de esta enfermedad. Espléndida nota, Cecilia. Y ahora tiene un tema, Alfonso, muy interesante, acompañado por alguien que ustedes conocen. Sí, después de este gran testimonio, realmente un gran testimonio, la encuesta que habíamos anunciado, la encuesta de Factum, muy fresquita, ahora nos va a contar Eduardo Botinelli, el director de Factum, que tiene que ver con los uruguayos y el coronavirus. Es decir, ¿qué predisposición tienen los uruguayos de vacunarse cuando la vacuna esté a disposición? ¿Cómo andás, Eduardo? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Contanos de esta encuesta, las características. Bueno, la hicieron ayer prácticamente. Sí, entre el martes de noche y hoy de mañana, ¿no? Entre el 1 y el 3 oficialmente, pero fueron 36 horas más o menos. ¿Cuántos encuestados? 1000 encuestados. Una encuesta grande. Una encuesta para el Uruguay online. Grande. Sí, es una encuesta online que hemos realizado desde el viernes 13 de marzo. Hicimos la primera medición de lo que llamamos monitor coronavirus, que lo hicimos durante un tiempo. Después la pandemia dejó de estar en los primeros planos. Claro. Y ahora, ante la situación actual y que ponemos otros temas arriba de la mesa, hicimos esta nueva edición. Y en este contexto, vinculado directamente a la vacunación, ¿no? Lo que presentamos hoy está vinculado directamente a la vacunación. Vamos a la encuesta, entonces. La primera tiene que ver con... ¿Cuál es la expectativa que hay, digamos, sí, de cuándo cree que puede estar lista la vacuna, ¿no? ¿Cuán pronto cree que va a estar disponible en Uruguay, ¿no? En Uruguay, sí, la primera vacuna contra el coronavirus, ¿no? Y ahí lo que tenemos es que hay un 5%... Una aclaración, teníamos otra opción que era dentro de un mes, que no tuvo ninguna mención. Cero mención. Cero, ¿no? Es decir, de acá a un mes nadie lo tiene previsto. Nadie lo cree. Nadie lo cree. De entre un mes y a 3 meses es un 5%. ¿no? Los más optimistas. Los más optimistas están pensando que va a ser después del verano o en el medio del verano. Entre 3 meses a 6 meses es un 27%.
Es más o menos la fecha tentativa que indicó el presidente el otro día. Y acá nos acercamos a esa fecha tentativa, ¿no? Es decir, claramente la expectativa que está puesta desde el gobierno, bueno, ha permeado y la percepción de la población está en el entorno de estos 6 meses a un año, fundamentalmente, que es el 55%. Y hay otro conjunto, un 13%, que cree que va a estar dentro de más de un año la vacuna en Uruguay. Entonces, tenemos un clima, digamos, una percepción, una perspectiva por parte de la población que está más o menos en el entorno de los 6 meses a un año como un horizonte. Entre el realismo y un poco de pesimismo. Sí. Lo que llegan al año. Sí, ¿no? Sí, sí. Pero, digamos, la perspectiva, esto me parece interesante para dimensionar que estos tiempos que estamos atravesando van a ser sin vacuna y que la gente lo tiene en mente desde esa visión, ¿no? La otra pregunta que tenemos es directamente la predisposición a vacunarse. Esta es la pregunta. Esta es la pregunta central. Sí, ¿no? sí, Esta es la pregunta central, por lo menos, de este tema, ¿no? Sí. ¿Y qué tenemos? Hay un 38% que dice que se vacunaría inmediatamente que esté disponible. Esa pregunta que le hicieron Sí, ustedes, como hablábamos ¿no? recién, el virólogo dijo, apenas llegue. Apenas llegue, Yo pienso bueno. lo mismo. ¿Vos? Yo también. ¿no? Cuando me toque, digamos, por población Sí, y demás, pero sí. apenas esté disponible. El 38% inmediatamente. El 27% de 3 a 6 meses después. Es decir, esperaría entre 3 a 6 meses antes de vacunarse. Tenemos un 14% que dice, no, esperaría de 6 meses a un año. Y hay un 20% que dice que no se vacunaría. Esto cuando miramos en términos internacionales, vos presentabas en el programa anterior... Eran 42 que no pensaban no vacunarse. Sí, bueno. Uruguay, y hay estudios en Europa que hizo la firma Ipsos, que varía mucho entre países, pero Uruguay se ubica en la parte más baja de la tabla en términos de cantidad de personas que no se vacunarían. Algunos esperarían por cautela, pero Sí. ya el comienzo casi un 40 no está nada mal, ¿no? Bueno, estos elementos no los tenemos estudiados en esta investigación, pero por los estudios internacionales, ¿qué es lo que surge? Surge que hay miedos o resquemores a efectos secundarios que puedan tener las vacunas. Sí, la seguridad que transmita al comienzo. Claro, la efectividad también, También, ¿no? también. La velocidad con que se desarrolló, que genera ciertas resistencias. Ser población con bajo riesgo de contraer el COVID también es un elemento que se pone en estas opiniones, digamos, por qué no vacunarse o por qué esperar. Y después están los movimientos antivacunas, las personas que directamente no se vacunan contra No creen nada, en no creen nada. en las vacunas, Sí, salvo sí, en las sí. obligatorias cuando Sí, lo sí, necesitan, cuando es ¿no? necesario. Vamos a ver algunas diferencias que hemos encontrado en términos de la predisposición a vacunarse. Según edad, sexo, Seguridad, educación. sexo y educación. Sí. Primero por sexo. ¿Qué es lo que encontramos acá? Que los hombres, los varones, tienden a moverse más inmediatamente hacia la vacuna inmediata, ¿no? Ir hacia la vacunación inmediata. Algunas mujeres podrían decir que somos más miedosos. Bueno, puede haber algo de eso, ¿no? Porque efectivamente hay un factor que El doble, aparece claro, que es el doble de varones que el de mujeres, que dice que se vacunaría inmediatamente. Las mujeres tienden a esperar un poco más en los 3 a 6 meses, tienden a declarar que Más esperarían cautas. entre 3 a 6 meses. La diferencia no es tan grande en la siguiente categoría de 6 meses a un año. Y hay más mujeres que dicen que no se vacunarían que hombres. Es curioso, ¿no? Por lo menos es para seguir un estudio después. Sí, claro. Esto tiene que ver con una serie de elementos comportamentales que hay que estudiar, ¿no? Lo siguiente es por edades. Y acá parece algo bastante razonable en la franja de edad mayor, ¿no? En la edad mayor es el 56% que se vacunaría inmediatamente y un 33%
que se ubica en la segunda franja, es decir, tenemos casi 9 de cada 10 que se vacunaría dentro de los primeros 6 meses, por poner el límite que ponemos en la Los demás preguntas. están más o menos parejos. Los demás aparecen bastante parejos, con algunas diferencias, pero claramente, y un 4% sería que no se vacunaría. Es Y decir, nos quedaría la diferencia por educación, ¿no? por educación. Y en el nivel educativo no aparecen tantas diferencias. Lo que aparece es, por ejemplo, que los nivel educativo básico y medio tienden a ser con menor propensión a vacunarse, mientras el nivel de educación superior tiende a tener menor perspectiva de no vacunarse y tiende a tener una espera un poco mayor que el nivel más básico. Muy bien, interesantísimo. Es un insumo para el gobierno, para la GACH, para todos, ¿no? Sí. Saber cuál es la predisposición de los uruguayos para vacunarse. Gracias, Eduardo Botinelli. La encuesta de Factum recién hecha, terminada en las últimas horas. Seguimos con el programa. Señores, aquí en nuestro país hay una persona que tuiteó lo siguiente: nosotros podemos frenar al COVID-19. Frenar. Nosotros podemos frenar al COVID-19. Y está con nosotros, acompañándonos esta noche, es la magíster en epidemiología, presidente de la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar, docente Jacqueline Ponzo, en un currículum que es mucho más vasto. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias. ¿Podemos frenar al COVID? Sí, estamos a tiempo. ¿Todavía estamos a tiempo? Estamos a tiempo. Hoy estamos nuevamente con récord, ¿no? 238 casos. Sí. Superamos los 1000 en Montevideo, llegamos al 9. Estamos tocando el anaranjado ya en Montevideo. Sí, sí, 350 es, ¿no? 350 sí, casos se llegar llega al al color naranja. Y estamos en el país, ¿verdad? Pero Sí, en sí, Montevideo ya estamos ahí con 9, que con el 10 de P7, que estamos un pasito, y con un récord de test también hoy, casi 5.800, 5.900. Pero todavía estamos en una franja en la cual hay las medidas comunitarias, podemos decir, de contención de la movilidad, nos pueden hacer efectivo el freno, ¿no? Medidas a las que no queremos llegar, que es del encierro, ¿no? Estamos hablando de medidas comunitarias selectivas, focalizadas en situaciones, por ejemplo, de los brotes, ¿no? Que se están generando, los contactos y las actividades que ya sabemos que son propicias para la diseminación. Bueno, controlando eso todavía tenemos un margen de frenar. Si uno mira los gráficos dinámicos de mortalidad, ¿no? Que se ha despegado COVID de ser una última causa de muerte en cualquier país cuando empezó esto, ¿no? En los países que golpeó, cuando agarra velocidad se ubica como primera causa o queda como segunda, pero acarrea una cantidad de sufrimiento, no Sí. solamente de muerte, escuchábamos recién, Sí, ¿verdad?, claro, del testimonio, que es enorme. Nosotros estamos sin movernos ahí del último lugar, ¿no? O sea, estamos en ese margen amarillo todavía, con una mortalidad que es 80, o sea, ya no es la mínima, que hasta hace Claro. poco estábamos 30, 50, bueno, estamos ya ahí. ¿Qué pasaría si pasamos a más de 350? La situación ahí es que tenemos una circulación del virus que es muy difícil de rastrear. Entonces, torna muy difícil el control por lo que estamos haciendo ahora, que es el control del brote. Que tengo el caso, controlo a los contactos, testeo a los contactos, identifico los casos, ¿no? El otro día se señalaba en la conferencia de prensa que hay un 20% de casos en los cuales no podemos seguir el hilo epidemiológico. Entonces, en la medida que aumenta, se acumula,
casos, aumenta la proporción de casos en los que no podemos seguir el hilo y eso dificulta mucho más el control. Digamos, como que el virus está por casos, por personas que no saben que lo tienen y que siguen diseminando. Claro. Usted veía la encuesta recién, Sí, supongo que sí. con Botinelli. No sé qué reflexiones le merece, pero por ejemplo, el 38% está dispuesto a darse la vacuna de inmediato. Y hay una diferencia muy importante que me sorprende en sexo y obviamente en edad. Los mayores de 50 o 60 son ampliamente mayoría. ¿Qué pasa con las edades y la percepción del riesgo de los jóvenes? Que en Europa, por ejemplo, ha sido fatal, porque los jóvenes tenían la percepción de que no eran víctimas y bueno, se disparó en el verano. ¿Qué pasa con todo eso? La mortalidad, francamente, es muy superior en las edades mayores, ¿no? También ocurre en edades menores, ¿no? Tenemos ahora casos de jóvenes en CTI, pero si tomamos otros indicadores de la enfermedad, como es el caso de los casos severos y críticos, los que se hospitalizan, los que requieren hospitalización y los que requieren ingreso a CTI, ahí ya no es tan grande la diferencia entre jóvenes y adultos mayores, o entre adultos mayores y no tan adultos jóvenes y jóvenes, ¿no? Claro. Entonces, ahora uno de los investigadores del GIAD acaba de hacer un estudio en base a una revisión que va a salir, la próxima nota del GIAD es sobre este tema y muestra con claridad y cuantifica la diferencia del riesgo, que sí, es mayor en los mayores, pero no es despreciable en los jóvenes, ¿no? La enfermedad y los casos severos y críticos. ¿Eso incluso. también en Uruguay? Nosotros tenemos todavía casos que son, un número de casos que no es suficiente como para medirlo hacer bien. análisis estadísticos, pero estamos viendo el comportamiento de la epidemia en países que ya tienen casos acumulados y que permiten hacer análisis de este tipo para concluir esto. Hay negacionistas, hay quienes creen que la enfermedad no existe, que es una gran conspiración. No entiendo bien porque en el fondo no hay razonamientos profundos que se den para esa teoría. Hay quienes dicen, quiero contraer la enfermedad, así ya me libero y no pasa nada. Y lo que tuvo precisamente de valioso, de muy valioso, el testimonio que acabamos de ver, es que precisamente el proceso de la enfermedad no es broma, no es chiste, ¿no? Yo lo he contado en algunos casos, tratando de transmitir concretamente lo que puede ocurrir con algunos amigos que pasaron por esa circunstancia y que siguen pasando. Por ejemplo, lo del caminar, no pueden caminar media cuadra y las piernas no les responden. ¿Qué le diría usted a la gente que no cree en esto? Algunas personas son negacionistas, para mí es muy difícil de entender desde dónde. Tampoco he escuchado mucho lo que están diciendo porque realmente hay tantas otras cosas para grupo de leer. médicos organizados. Sí, pero bueno, pero hay otro grupo que sí es más difícil, que es este que tú decías. Bueno, esto ya tiene que circular, mejor nos enfermamos todos y pasa rápido. Bueno, fue lo ¿no? que hizo Suecia y fue un desastre, tuvieron que armar ya atrás. Exactamente, entonces en realidad hay que temerle a la enfermedad, digamos, tenerle respeto. El miedo no nos ayuda tampoco porque nos hace daño, paraliza. ¿verdad? Nos hace daño, nos deteriora el sistema inmune. Pero sí hay que tenerle respeto, ¿verdad? Y en ese sentido, ¿qué es lo que nos permite? Y después va junto con ese grupo el que dice, yo soy joven y no me va a pasar nada si me enfermo, ¿no? Entonces, por un lado decir, los jóvenes también tienen formas graves, ¿no? Y también pueden morir, es así, bueno. Pero además, el problema de la epidemia es un problema colectivo, es un problema de salud pública y la posibilidad de atención adecuada, en el caso de tener una enfermedad y una atención crítica, depende del número de casos que hay acumulados. Entonces, en gran medida, ¿por qué nosotros ahora tenemos indicadores muy favorables en la evolución?
porque tenemos un soporte suficiente para hacer el testeo, para hacer el rastreo. Vemos que apenas con los números que tenemos, que todavía estamos lejos del rojo, ¿no? Ya estamos tensionando nuestro sistema. Los rastreadores están al tope, los rastreadores que están trabajando en el Ministerio de Salud Pública. Estamos ya necesitando 6.000 test por día. Se había mencionado que teníamos una capacidad de 9.000 test diarios, ¿no? Estamos tensando eso. Entonces, no es enfermémonos todos y esto pasa rápido. Nos enfermamos todos y va a enfermar gravemente mucha gente, va a morir gente innecesariamente, porque la muerte es un hecho inevitable, claro, ¿no? Claro. Pero trabajamos para que postergarla lo más posible, claro, y además para evitar sufrimiento, ¿no? Y además de esto están las repercusiones familiares, económicas que tiene, que bueno, tuvimos una pequeña muestra con lo que fueron los primeros meses, ¿no? Pero la repercusión económica es muy importante. Entonces, en la medida que colectivamente administremos el progreso de la enfermedad, nos da tiempo para gestionar los recursos de salud, evitar el resentimiento de la economía y, mientras tanto, esperar a tener mejores recursos para combatir la enfermedad, tener una vacuna segura, tener medicamentos. Estamos mejor que en marzo, abril, conocemos más de la enfermedad, ya hay un manejo mejor que se puede hacer, pero todavía nos falta mucho saber. Una pregunta que me parece que es muy relevante. Se insiste mucho en mantener la burbuja, ¿no? Cosa muy difícil mantenerla cerrada, porque cada miembro de la familia, si tiene una vida activa, también tiene sus contactos fuera. Y en los últimos días ha habido algunas cosas contradictorias respecto a los contactos de los contactos. Es decir, alguien tuvo contacto con una persona que dio positivo y a la vez tiene contacto con un tercero, que es compañero de trabajo. ¿Qué pasa con eso? Es un punto crítico en este momento de la diseminación de la pandemia, sobre todo, como decíamos, cuando está tan tensionado el sistema de rastreo, ¿no? Entonces, y esto es un problema que pone en tensión además el sistema de seguridad social, la economía y el desarrollo de la actividad normal. Pero en este momento estamos teniendo muchas situaciones de este tipo, por ejemplo, con brotes a nivel de los centros de estudio, ¿no? Cuando tenemos niños afectados, tenemos una maestra, los niños, contactos directos. 33 hubo, ¿no?, los otros días. Y sus familias son contactos de contacto. La madre, el padre, hermanos, ¿no? Se multiplica. Se multiplica, ¿no? Ahora, en este momento es una medida de contención, que los contactos de contacto se preserven, se mantengan en aislamiento hasta que se conozca el resultado del test del contacto 1, ¿verdad? Porque eso fue lo que pareció insinuar el presidente el otro día, pero después salió el ministro de Trabajo diciendo que el contacto de contacto podía seguir siendo a trabajar, ha sido un poco contra. Usted lo que recomienda es decir, no, el contacto del contacto, hasta que no se sepa el resultado, debería preservarse. Exacto, sí. Pasa en muchas familias, ¿no? Nos ha pasado a todos. Sí, a todos, entre compañeros. Sí. El caso típico son los matrimonios. 3 cuarentenas. Los matrimonios donde trabajan las dos personas es típico. Es decir, se ha dado más de una oportunidad. O con hijos. Él, por ejemplo, o ella, cualquiera de los dos, ha tenido un contacto en el laboral con alguien y lo ha llevado a su esposo o su esposa, ¿verdad? Es muy frecuente. Es un caso... Pero es realmente una posibilidad de controlar la expansión del brote en este momento que, claro, pone en tensión la situación porque el que dice es contacto de contacto, entonces no voy a trabajar y sí, el empleador, ¿cuál es la situación? ¿Quién paga esa cuarentena, no? Usted decía hace algunos minutos conversando previo a salir al aire que le interesaba en especial algo muy, muy importante. Yo lo he dicho aquí que, tal vez equivocadamente, ¿no? Pero es como si estuviera en mi casa. Que en estos casos hay que decir la verdad. Ayer leía a un historiador y periodista inglés, Timothy Garton Ash, escribir sobre esto y decir que esto era la guerra. Y que en Inglaterra, cuando hubo guerra, Churchill dijo toda la verdad.
descarnadamente, crudamente, para que lo supieran los británicos. No estuvo con que no quiero alarmar, no. Lo dijo todo, clarito. Y que en esta oportunidad, él hacía la comparación, no fue así. Inglaterra tardó, las autoridades del Reino Unido tardaron en dar una visión dura del virus. Usted quería, a propósito de eso, hablar sobre los niños y los jóvenes, ¿verdad? Y especialmente dirigir un mensaje hacia ellos, por ese malentendido que había que solamente afectaba a la población mayor. Sí, a ver, la situación de diseminación abarca a todas las edades, ¿no? Pero no es igual, nosotros estamos acostumbrados a que Uruguay es pequeño y pensamos que es todo igual, ¿no? Y tenemos diferencias desde el norte al sur, diferencias que son de grupos de edad, diferencias de grupos sociales, diferencias de barrios, de localidades, ¿no? Y entonces tenemos la necesidad de pensar, y más que de pensar y de crear, de pensar, ponernos a pensar creativamente y colectivamente cuáles son las medidas más adecuadas a la escala de cada realidad, ¿no? Entonces, mismo el presidente decía, en las localidades y a nivel departamental fue más fácil, controlar, claro, ¿verdad? Porque hay una dinámica de pequeña escala que hace más fácil las medidas. Si nosotros eso lo trasladamos a escalas generacionales, por ejemplo, ¿no? Y ver, bueno, más allá de plantearnos, bueno, no se puede hacer fiestas, bailar, los jóvenes no pueden estar en la plaza, sino pensar con los jóvenes, ¿no? ¿Cuáles son las medidas, ¿no?, que podemos buscar con los jóvenes para controlar, ¿no? Y en esa escala buscar creativamente alternativas. Se nos terminó el tiempo. Bien. Hacemos un punto aquí, pero ha sido muy útil escucharla. Por favor. Jacqueline Ponzo estuvo aquí en nuestro programa, magíster en epidemiología, presidente de la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar, docente. Ha sido un programa intenso el de hoy, Alfonso. Sí, hemos tenido todos los puntos de vista, ¿no? Dos expertos de distintas perspectivas, una mujer que atravesó de manera dramática para lograr sobrevivir, pero que pasó muy mal, muy mal. Y bueno, la visión de una encuesta muy fresquita sobre cuántos uruguayos estarían dispuestos a vacunarse, que me parece un dato importante para quienes tienen que organizar el futuro de las vacunas, ¿no? Claro. Doctora, feliz día. Muchas Para gracias. usted y todo el personal de en salud. general, no se lo dijimos a Para Muchas usted y gracias. todo el personal de salud, toda la gente que está trabajando en diversas áreas y que está haciendo todo por nuestra salud, por la salud de nuestra gente. Es una tarea realmente muy noble. Señores, nos vamos. El martes vamos a estar nuevamente con ustedes y vamos a procurar lo mejor para estar a la altura de lo que ustedes esperan de nosotros. Hasta el martes. Hasta el martes.